Sean bienvenidos todos los que nos acompañan hoy por este medio para escuchar una pequeña meditación basada en la palabra de Dios para saber cómo comportarnos como creyentes y también como iglesia en medio de esta crisis que se llama el coronavirus COVID-19. Hace una semana les comenté que esta crisis tiene dos elementos que nos afectan a todos, a jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, que son la salud y la economía. El de la salud obviamente es el factor más importante porque el tener suficiente dinero sin suficiente salud para disfrutarlo es frustrante y para nada agradable. Por eso, hace una semana hablamos acerca de la salud. Si no vio ese devocional, puede verlo en nuestra página web de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, que es www.torrefuerte-devocionales-en-línea. Hoy quiero hablarles un poco acerca del otro elemento que mencioné que nos afecta, la economía. Aunque quizás no es tan importante como la salud, sí nos puede afectar gravemente y alterar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros negocios y aún las iglesias en una forma dramática como estamos viendo. No todos van a ser afectados en la misma manera, pero todos van a ser impactados en alguna manera. Y para la gran mayoría de las personas, este impacto desafortunadamente será negativo. Tenemos que reconocer que durante y después de esta contingencia, la economía del mundo, de México, de Puebla en particular, será muy diferente después, por un buen tiempo, muy diferente a la economía que existía antes de esta contingencia, que no era tan buena, francamente, pero que no se va a comparar, creo, con lo que va a suceder en este año. Ahora, algunos de ustedes ya están sintiendo esos cambios económicos en sus negocios y familias, en sus casas. Algunos están teniendo que salir para trabajar a pesar de los riesgos de contagio, porque necesitan generar ingresos para poder comer y pagar los demás gastos. Otros de ustedes quizás perdieron su fuente de empleo y ya no le están pagando. Gracias a Dios por esas compañías y empresas que les dijeron a todos sus empleados o a los empleados de tercera edad que se fueran a casa, pero con goce de sueldo y a veces hasta despensa. Los admiro mucho y los felicito. Ojalá fueran muchos que hicieran lo mismo. Otras personas, teniendo un negocio propio, tuvieron que cerrarlo debido a las nuevas restricciones de gobierno y ahora mismo no están ganando nada, pero siguen pagando gastos. Algunos precavidos, habiendo ahorrado, están ahora usando sus reservas para enfrentar los gastos, pero déjame decirles, aún esa reserva no va a durar para siempre. Unos cuantos, muy pocos, tendrán lo suficiente para aguantar un tiempo prolongado de crisis sin sufrir demasiado las consecuencias, así como Carlos Slim, pero no son muchos. ¿Cómo debemos comportarnos como creyentes y como iglesia en medio de tal situación? Tenemos un ejemplo claro de cómo se comportaba la iglesia en medio de crisis y necesidad, que dejaban a los creyentes enfrentando la falta de un techo para dormir o comida para comer en los tiempos de la iglesia primitiva. Dice Hechos, el capítulo 4, versículo 32 al 33. Hechos 4, 32 al 33, un texto muy conocido, pero muy apropiado para el tema de hoy. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todo ellos. No había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían.
y llevaban el dinero los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Hay varios principios económicos importantes que subrayar en este texto. El primero se menciona en la primera parte del versículo 32, que dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Se amaban entre ellos y demostraban ese amor en una forma tangible, aun si requería esto de sacrificio. Lo demostraba en una forma tangible, siendo los bendecidos generosos, porque estaban unidos. El segundo principio se menciona en la segunda parte del versículo 32, que dice: consideraban que sus posesiones no eran propias. Lo que tenían reconocían que no era de ellos, era de Dios como Señor y dueño, que ellos tenían que administrar sus pertenencias materiales y recursos de acuerdo a la voluntad de Dios como dueño. Consideraban que sus posesiones no eran propias, por lo tanto no se apegaban tanto a ellas como aquellos que se aferran a guardarlas y no compartirlas con nadie. El tercer principio se menciona en la última parte del versículo 32, que dice: compartían todo lo que tenían. Los que tenían compartían con los que no tenían en una forma hermosa, voluntaria, espontánea, debido al amor que tenían entre ellos. El cuarto principio se menciona en el versículo 33. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Estaban motivados a ser generosos con los necesitados por dos razones. La primera, el impacto y el poder del mensaje del Evangelio que estaba teniendo entre la comunidad de Jerusalén. Era contagioso lo que estaba sucediendo y los animaba a compartir. También, en segundo lugar, la bendición que ellos mismos estaban experimentando, cualquiera que haya sido esa bendición. Siempre lo he dicho y lo repito otra vez y lo diré 1000 veces más. Somos bendecidos para bendecir. El quinto principio se menciona en el versículo 35. Y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. No voy a decir que lleven el dinero a los pastores. Pero creo que el principio práctico que podemos utilizar es que usaron a los líderes espirituales de su comunidad, de la congregación, para filtrar y canalizar esa ayuda sabiamente. Ahora, ojos, siempre habrán personas que quieren aprovecharse de la generosidad de los demás. Los apóstoles conocían esos casos, esas personas, y con los escasos recursos que tenían, no iban a permitir el abuso de esta generosidad. Por lo tanto, ellos podían ofrecer consejos y también canalizar esa ayuda. Por favor, usen a los líderes de sus congregaciones para aconsejarse cuando quieren ser generosos con alguien que desconocen, para ver si la situación que se está presentando es real. Ellos deben de conocer cada situación. Solo se utilizaría, de acuerdo a este texto, para cubrir necesidades básicas y urgentes como techo y comida. Por eso tomaron en cuenta el conocimiento y la madurez de los líderes espirituales. El resultado de aplicar estos principios económicos bíblicos fue el siguiente: Hechos 4:34. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían. Que Dios nos permita hacer algo semejante en esta crisis. Que esta crisis no nos demuestre como egoístas, sino como generosos. En otros desastres mencionados en el Nuevo Testamento, los creyentes aún apoyaban de lejos, como las ofrendas que enviaron las iglesias, que dice ahí 2 Corintios 8, las iglesias pobres de Macedonia, los creyentes pobres de Macedonia, de lo poco que tenían, mandaron una ofrenda para ayudar a los creyentes que pasaban hambre en la ciudad de Jerusalén. Esta contingencia del coronavirus COVID-19 es una prueba de nuestra fe. Es una prueba de nuestro amor. ¿Vamos a dejar que gane el pánico o vamos a decidir confiar en Dios, tener fe en Él? ¿Vamos a dejar que nos gane el egoísmo
y pensemos solamente en nosotros, o vamos a hacer todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos hacer para ayudar al prójimo y necesitado. La generosidad y la ayuda desinteresada al prójimo siempre ha sido una característica del creyente y de la iglesia en tiempos de gran necesidad, como desastres naturales, hambruna y plagas. Que en esta contingencia encuentre Dios lo mismo en nuestros corazones y en las iglesias. Yo he visto, francamente, algunos comentarios en Facebook no buenos, pero también tengo que reconocer algunos muy buenos. Por ejemplo, he visto algunas personas poner esta publicación o una versión de esta publicación que dice: si alguien no está trabajando, no recibe ayuda del gobierno y en algún momento se le termina la comida, por favor, léanme bien, no se acuesten sin comer, escríbeme sin miedo, por favor, que de lo poco o lo mucho que tengo estaré para brindarle alimento. A mí me enseñaron en casa que donde come uno, come dos. Otros están regalando despensas a los que están pasando por necesidad. Felicidades a todas estas personas por hacer este acto de generosidad y misericordia de ayudar al prójimo. Si alguien en la comunidad Torrefuerte está pasando por alguna verdadera necesidad, por favor comuníquese con nosotros a través de los diferentes medios disponibles, como nuestros teléfonos, el inbox de Facebook, o directamente a la página web que tiene un lugar ahí para contactarnos por correo electrónico, y haremos todo lo que podamos dentro de nuestras posibilidades para ayudarle. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú siempre has sido generoso y misericordioso con nosotros. No permitas, oh Dios, que el miedo y el pánico nos gane a tal grado que mueve nuestros valores de fe, de confianza, de amor al prójimo y de la generosidad. Derrama sobre tu iglesia y sobre los creyentes un espíritu de valentía, porque tú nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Unos anuncios antes de despedirnos. Recuerden que este próximo 4 o 5 de abril más bien, en la madrugada, hay un cambio de horario, hay que adelantar sus relojes. También recuerdan que el domingo empezamos la Semana Santa. El domingo vamos a tener nuestra transmisión a las 9 de la mañana del Domingo de Ramos. Después, el Jueves Santo, vamos a tener una transmisión a las 7 de la noche y celebrar juntos la Mesa del Señor, aunque sea en forma virtual. Así que tengan preparado para los que quieran ver esa transmisión que va a dar el mensaje el pastor René Zapata, y celebramos la Mesa del Señor. Tengan listos los elementos de pan y algún tipo de jugo de uva de preferencia, pero cualquier tipo de jugo, y no se preocupen de recipientes, háganlo como puedan para compartir al mismo tiempo con el pastor René Zapata. El viernes de Semana Santa vamos a tener una transmisión a las 12 del día con 3 de nuestros pastores recordando el camino al Calvario y lo que significa en nuestra serie Cuenta Regresiva al Calvario. El domingo, muy importante, es el domingo de resurrección. La transmisión será a las 9 de la mañana para celebrar la resurrección de Jesús. Les esperamos. Recuerden que en esta situación económica también las iglesias están sufriendo. Las aportaciones en línea no están siendo lo que eran las aportaciones presenciales durante las reuniones normales de la iglesia. En nuestra iglesia, por ejemplo, en el mes de marzo solamente recibimos como el 20% de lo normal. Así que los necesitamos, apreciamos la ayuda que nos pueden dar para seguir cubriendo los gastos de nuestros misioneros y los gastos fijos de la congregación, y pueden encontrar el lugar para donar electrónicamente en nuestra página web, que es www.torrefuerteylatina.org/aportaciones-en-
línea. Gracias por su cooperación, gracias por su ayuda, gracias por acompañarnos en este devocional. Que tengan muy buen día. Que Dios los bendiga mucho. Un recordatorio antes de despedirme de ustedes. Interesante. Los judíos en la 10ª plaga de las 10 plagas en Egipto, para evitar la muerte, cuando pasaba el ángel de la muerte por arriba de las casas de todos, egipcios y judíos, tuvieron que hacer algo para evitar la muerte. No solamente pintar con sangre los lados de la puerta, sino quedarse en casa. Hashtag, quédate en casa. Que Dios les guarde y cuide, y no se olvide mañana nuestro devocional a las 9 de la mañana. Me despido de ustedes hasta la próxima vez. Un servidor, Arturo Muro Álvarez, pastor titular de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte.